alegra también tener el privilegio de verlos ya presencialmente y también a los que nos acompañan virtualmente. Esta sería la segunda sesión sincrónica que haríamos y yo creo que ya con eso pues concluiríamos este curso, que la verdad es, como les digo, una introducción a un tema que se está moviendo muy rápido, que cada vez más tiene una incidencia a la hora de estructurar argumentos de control, o sea, a la hora de apelar una decisión, incluso en sede de casación, puede ser una herramienta muy importante porque ahí es donde se hace una alusión directa a la valoración probatoria, a la sana crítica y a qué significa el manejo de las reglas de la lógica, el manejo del conocimiento científico y el manejo de las máximas de la experiencia, que fue en parte uno de los elementos más interesantes o pues fundamentales que me interesan que ustedes tengan muy presente, que es que si ustedes quieren atacar el manejo de las reglas de la lógica, el concepto clave ahí son las falacias. Si ustedes quieren atacar el empleo de las máximas de la experiencia, el concepto clave ahí son las generalizaciones espurias. Y si ustedes quieren atacar un mal manejo del conocimiento científico, ya sea en el debate pues probatorio, a través de la prueba pericial, de la declaración pericial, etcétera, 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 hay un concepto clave, puede ser el de la ciencia basura y también la existencia y comprender qué significa eso de los metaestudios. ¿Listo? Y eso creo que es algo importante para que ustedes tengan bien presentes bueno, es lo que hemos ido discutiendo a lo largo de estas varias sesiones en donde hay sincrónicas y asincrónicas con los videos. Entonces, antes de haber puesto la grabación, pues voy a sintetizar, o sea, ya me habían hecho algunas preguntas y las voy a sintetizar para que queden en el registro y podamos ya empezar a hablar sobre ellas. Entonces, creo que un gran primer tema que se establece también a partir de la evaluación práctica que yo les planteé, donde básicamente les propuse que viéramos un video musical en donde como que va para atrás la historia, ¿no? Y después pues las preguntas hacen unos cuestionamientos sobre los tipos de inferencias que podemos hacer a partir de ese video y de lo que nos va mostrando. Entonces, la primera pregunta sería profundizar sobre el tema de la abducción. La segunda pregunta que me parece clave es el tema de la carga dinámica de la prueba. Me parece chévere hablarlo. Carga dinámica de la prueba. Pues también porque, según entiendo, la doctora Paula, que nos acompaña acá presencialmente, pues ella está haciendo una maestría, una especialización en Derecho Procesal, ¿no? Y carga de la prueba es un concepto, pues, es transversal y también es un concepto técnico-procesal, que además está muy debatido, ¿no? O sea, ¿qué significa si es una carga realmente o si es un mero interés? ¿Cuáles son sus componentes? Hay autores que dicen que es simplemente como un rezago de un modelo de pensamiento que se denomina tarifa legal. Hay otros autores que dicen que tiene todo el sentido y la autonomía para hacerlo. Y bueno, y eso se conecta con una infinidad de cosas, desde los eximentes de probar, entonces negaciones indefinidas, etcétera, etcétera, hasta la discusión sobre qué pasa si el titular de la carga de la prueba realmente no cumple con esa responsabilidad. ¿Listo? Si en verdad se puede decir que va a ser afectado o en qué situaciones. Y ahí la doctrina ha hecho distinciones importantes con, por ejemplo, el escenario de la deficiencia probatoria y eso entra a jugar con principios muy importantes que seguramente la doctora ya ha visto, como el principio de adquisición, el principio de la comunidad de la prueba, ¿no? Que sería básicamente, pero esto no es el objeto de esta clase, pero básicamente sería la concepción de que cuando una de las partes solicita un medio probatorio, lo incorpora, pues ese ya hace parte del proceso, ¿listo?
y digamos, si en la práctica probatoria ese medio de prueba, esa prueba testifical, por ejemplo, empieza a dar elementos de juicio que favorecen una hipótesis que lo desfavorece, eso no, porque esa parte lo haya solicitado, no significa que esa información no pueda ser utilizada en su contra. ¿Listo? Ese es como el principio de comunidad de la prueba. Y el principio de adquisición, según lo que yo entiendo, pero la doctora aquí podemos hablar, es más bien que no puede retirarlo de, o sea, no puede, una vez decretada, pues hay como una discusión sobre si lo puede retirar o no, y si lo retira, si la otra parte puede o no solicitarlo. Entonces ahí se generarían unos escenarios que son complejos. Pero me parece interesante que hablemos sobre la carga dinámica de la prueba y lo enmarquemos dentro del escenario que es muy clave para nosotros, que es el de el contexto probatorio y las 4 categorías que yo les propongo que son definitorias para entender realmente qué significa que algo esté probado en el proceso judicial. ¿Listo? Y estas 4 categorías, ¿cuáles son? ¿Quién me lo quiere decir? Entre las 4 personas que están presentes, de casi 100 estudiantes, ¿cuáles son esas 4 categorías esenciales del contexto probatorio? El estándar de la prueba, la carga de la prueba, el beneficio de la duda y las presunciones. Excelente. Entonces, básicamente yo utilizo la metáfora del salto de altura, y es básicamente, el estándar de prueba sería aquel nivel de exigencia que le impondría al titular de la carga de la prueba, es decir, el estándar de la prueba en última sería un nivel de exigencia frente al esfuerzo probatorio que tiene que desplegar el titular de la carga de la prueba. Si el titular de la carga no logra hacer un esfuerzo probatorio suficiente para satisfacer ese estándar de la prueba, se genera una situación de deficiencia probatoria, es decir, de duda, o sea, no está claro si esto sucede como si la hipótesis que fue planteada es realmente la que es, y entonces habría que preguntarnos a quién beneficia esa duda, el beneficio de la duda. En el contexto penal, esto es clarísimo, el principio está claro, el principio es indubio pro reo. Pero en las otras jurisdicciones no necesariamente tiene que ser así. Hay otras reglas que participan. Indubio pro pues por ejemplo, ahora le está indubio pro perario. O sea, la prueba que denuncias, claro. Bien, perfecto. Bueno, pero también, por ejemplo, el titular de la responsabilidad de hacer ese esfuerzo probatorio suficiente para satisfacer ese estándar de prueba, pues en el derecho penal se entiende que sería el ente persecutor, que es la fiscalía, ¿no? No obstante, en el derecho penal también se establecen unas preguntas muy pertinentes y hay una jurisprudencia muy relevante de la Corte Constitucional en donde, por ejemplo, habla sobre la relación que puede establecerse entre la Fiscalía y las víctimas o incluso entre otros intervinientes especiales como el Ministerio Público. Por ejemplo, ahorita yo estaba en juez penal municipal con funciones de conocimiento y hay uno de los delitos que son competencia nuestra son lesiones, pero también violencia intrafamiliar. Y en últimas, pues o sea, muchas veces casi que lo que distingue esos dos tipos penales sería la existencia o no de la unidad familiar, ¿no? Pero la unidad familiar hoy en día no es entendida simplemente como decir que cohabitamos juntos, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, un caso que tuve era de una expareja que vivían en el mismo, o sea, estaban separados desde hace mucho tiempo, pero vivían en la misma casa simplemente porque no habían podido venderla. No se hablaban, no se
problema, simplemente intentaban como ser muy cordiales, no hacer más grande el problema, pero no querían como profundizar la relación y compartían en ninguna cosa. El Tribunal de Bogotá habla sobre las relaciones subyacentes para constituir una unidad familiar. ¿Cuál era el punto que les quería decir? Muchas veces las víctimas dicen, discúlpeme, pero es que yo soy víctima de violencia intrafamiliar, él es mi expareja, yo me separé porque él me pegaba, yo sé que él cualquier cosa y la fiscalía puede decir, no, yo no tengo la prueba, la verdad es que no me da para demostrar que ustedes eran una familia, si bien ustedes vivían, cohabitaban, eso no es suficiente porque ustedes solo lo hacían por razones patrimoniales y la verdad es que ustedes no tenían las relaciones subyacentes que son importantes acá y por eso yo me voy a ir por lesiones. Pero en ese contexto es donde, digamos, en el caso de la centro familiar aplica el principio de congruencia, que era 2019 hacia atrás, sí tenían que probar no solo que habitaban, sino tenían que ser esa armonía y hábito de permanencia dentro del núcleo familiar. Desde 2019 derrocaron eso y dijeron, a usted la compañero permanente, es pareja, tiene hijos en común, venga hasta acá, pero sí lo que usted dice, hasta el 2019 tenían que probar eso. No era solo... No, pero ahora también hay una providencia del 2024 del tribunal, pues del tribunal, el tribunal creo, en donde dice que incluso las exparejas son para exparejas en donde hay un cierto tipo de unidad familiar. Es decir, son exparejas que, por ejemplo, van al grado del niño, se reúnen cierto tiempo para compartir, no son dos personas separadas. Si son dos personas que ya no se volvieron a hablar y solo son simples exparejas, ellas no les aplica, o sea, no tienen una unidad familiar, o sea, no existe el bien jurídico tutelado de unidad familiar y no habría ahí violencia intrafamiliar, ¿cierto? Yo sé que hay una modificación del texto donde dice exparejas, pero es precisamente lo que dice el tribunal no es simplemente una constitución objetiva de si somos parejas, nos separamos, pasaron 20 años y un momento u otro hay unas lesiones, entonces violencia intrafamiliar, no, eso son lesiones. Y lesiones pues tienen otro tipo de prescripción, otros términos de prescripción, muchas consecuencias procesales importantes, pero hay que probar las relaciones subyacentes, ¿listo? Y eso está vigente. Pero lo que les quería decir es que incluso en el derecho penal, donde el titular de la carga de la prueba es el ente persecutor, que es la fiscalía, y eso no hay duda, pues se generan hipótesis interesantes en donde qué pasaría si la víctima quiere irse por violencia intrafamiliar y la fiscalía quiere irse por otro delito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la fiscalía no es diligente y no logra probar sus lesiones, pero la víctima sí tiene un apoderado de víctimas excelente y prueba violencia intrafamiliar? ¿Y el juez qué hace ahí? Condena por violencia intrafamiliar si la fiscalía en su escrito de acusación dijo que eran lesiones y que son supuestos interesantes, ¿no? Excelente. Frente al principio de congruencia que ustedes lo han mencionado aquí un poco y ya ahorita seguimos porque esto era un simple paréntesis, pero frente al principio de congruencia hay una doctrina muy interesante que es la distinción entre la variación de la calificación jurídica de la variación de la calificación fáctica. Y ahí lo interesante, el concepto clave, se llama la degradación típica. Y lo que hace la Corte Suprema, que es Fabio Ospitian, creo que es una ponencia de Fabio Ospitian, del doctor Ospitian. Si les interesa este tema, me lo pueden pedir. Lo que dice es que no se puede modificar la hipótesis fáctica que se probó, o sea, eso y que se debatió. Pero sí puede haber una variación en la calificación jurídica, pero esa variación de la calificación jurídica no puede ser de cualquier tipo. Tiene que ser una degradación, es decir, uno, tiene que ser más beneficiosa, o sea, menos grave para el procesado. Dos,
tiene que haber sido discutida en juicio. Por ejemplo, si estamos hablando de lesiones y de violencia intrafamiliar, pues el concepto clave era que se debió haber discutido el maltrato, ¿no? O sea, los actos de violencia que se ejercieron. Pero, claro, la distinción entre lesiones y violencia intrafamiliar, entre las otras muchas dogmáticas que se pueden generar, una importante es si había o no familia, unidad familiar. Pero si hubo lesiones, pues puede ser ese un elemento transversal. Y lo tercero es la no violación de derechos fundamentales, especialmente el de defensa. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en el juicio, una de las capacidades que tiene gran incidencia dentro del contexto probatorio es la estipulación de las pruebas. La estipulación de hechos que no necesitan prueba. Pero el juez tiene que estar muy atento de evitar que se estipulen cosas que pueden ser debatibles en el juicio, ¿no? Porque tiene que velar también por ese principio de racionalidad, en donde incluso si una persona llega a aceptar cargos, tiene que verificar si hay los elementos de juicio suficientes para admitir ese allanamiento. Entonces aquí, por ejemplo, ese respeto de los derechos fundamentales, pues se vincula a ese derecho de defensa, que es muy claro. Todo esto era como un pequeño paréntesis para contextualizar la pertinencia de hablar sobre ese tema, ¿listo? De la carga dinámica de la prueba, que creo que es algo chévere que podemos explorar. Y el tercero de las preguntas que se han formulado es la distinción entre verdad y validez, que esa la podemos ver rápido. Y la cuarta era la que nos propone el doctor Gaitán, que es, pues, realmente el ejercicio que yo les puse de ver ese video nos puede servir, pues, más allá de ser un mero ejercicio teórico, para comprender lo que está sucediendo en el razonamiento probatorio. Listo. Veo que ya nos acompañan más estudiantes de forma virtual. No sé si pues les agradecería a los que puedan prender la cámara para no sentirnos aquí tan solos. Y también les daría el uso de la palabra para que si tienen alguna otra pregunta, pues la pueden hacer si les interesa, o si no, ya entraríamos en materia. Vale. No les escucho. Si alguno está hablando, no escucho. ¿Cómo es esto? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Galería. Ya. Bien. Entonces, entiendo que ninguno tiene otra pregunta adicional a lo que ya hemos visto, ¿sí? Bien. Me están pidiendo aquí el link de la sesión. Ya voy a volverlo a compartir. ¿La doctora Dominga nos acompaña? A
Sí, creo que sí. Ya la doctora Domínguez ya pudo ingresar. Perfecto. Bueno, entonces empecemos ya. Entremos en materia. Voy a anotar acá rápidamente los 4 temitas que vamos a ver. Abducción, carga dinámica de la prueba, distinción entre verdad y validez, y el video. Bueno. Empecemos por la distinción entre verdad y validez. Ustedes, los estudiantes que nos acompañan, ¿cómo podrían describir la distinción entre verdad y validez? Una buena primera pregunta es entender bien a qué nos referimos, o sea, cuál es el objeto que estamos describiendo cuando hablamos del valor de verdad y cuando hablamos de la relación de validez. ¿Cuál es eso de qué se predica? Por ejemplo, podría yo decir que, no sé, que esto es justo, este marcador es justo. Suena raro, ¿no? Suena raro porque la verdad es que la justicia no se predica de las cosas. La justicia se puede predicar, por ejemplo, en las acciones. Pero podría yo decir, por ejemplo, que esta acción es olorosa. Esta acción es olorosa. Lanzar un marcador es oloroso. También suena raro, ¿no? Como que el olor no se predica de las acciones, sino de los objetos, ¿cierto? Entonces, entender bien ese calificativo a qué le aplica puede ser un buen primer paso para entender bien la distinción entre verdad y validez, o veracidad y validez. ¿Cuál es el objeto de la veracidad y cuál es el objeto de la validez? En ese sentido. ¿Cuál es el objeto cuál es el objeto del predicado? Yo diría, o sea, no sé si entendí bien, por eso es que dice la pregunta, Excelente, porque excelente. es que aquí para mirar la veracidad tiene que haber una relación de correspondencia entre la situación que se presentó y en el mundo y si el enunciado determinado corresponde a esa realidad. Excelente. Entonces, la verdad o la veracidad mejor se predica de los enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado en últimas es la expresión de una proposición. ¿Y qué es una proposición? Una proposición en últimas es una información que puede ser falsa o verdadera. ¿Listo? Pero en últimas es información. Información como qué? Como decir, este marcador, este objeto es un marcador. Esa afirmación, ese enunciado, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, porque ustedes entienden por este contexto lingüístico, cuando yo digo, este objeto es un marcador, me estoy refiriendo a este objeto en particular y eso corresponde con el mundo. Pero si yo les dijera, este objeto es una espada china del año 1600, ¿ese enunciado es verdadero o falso? Es falso, porque no corresponde con lo que nosotros entendemos que es una espada china de 1600, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la veracidad se predica de los enunciados, y un enunciado en últimas es la expresión de una proposición. Y una proposición en últimas es, pues, algo que puede ser verdadero o falso, o también se podría decir
es como una información. Por ejemplo, cuando un sujeto tiene un predicado. ¿Listo? Esto es clave porque si nosotros hiciéramos un seminario de profundización sobre las reglas de la lógica, si nosotros hiciéramos un seminario de profundización sobre las reglas de la lógica, que a mí me parecería muy útil que ustedes lo tuvieran en algún momento, pues entender qué significa la lógica proposicional puede ser muy interesante, y cuáles son las falacias que se derivan de la lógica proposicional. Pero bueno, eso no lo vamos a estudiar en esta ocasión, pero sí les digo que la veracidad en últimas tiene una relación con las proposiciones. Ahora, ¿a qué nos referimos con validez? No sé si alguno de los estudiantes que nos acompaña virtualmente quiere participar. Y también, obviamente, recordándoles que agradezco mucho si activan cámara para que no se me olviden que están ahí. Y vea, bueno, ¿a qué nos referimos con validez? ¿Y cuál es la diferencia entre validez y veracidad? Con la validez ya se refiere como al argumento. Excelente. De que si tiene premisas que son falsas o verdad, o sea, que la premisa sea verdadera y que la conclusión, que no lleve a una conclusión que sea falsa. Excelente, excelente. Entonces, cuando hablamos de validez, hablamos de un tipo de relación que se establece en un argumento. Y esto es determinante precisamente porque, como ustedes lo han visto a lo largo de este seminario, los argumentos son la base de nuestro ejercicio como abogados. Nosotros no hacemos cosas con las manos, o sea, nosotros no construimos una casa, nosotros no conducimos un carro, nosotros no sé, nosotros no nos batimos físicamente en contra de alguien para lograr algo. Nosotros simplemente utilizamos el lenguaje. Y el lenguaje no lo utilizamos de cualquier forma, no lo utilizamos de manera poética, no es tampoco una hechicería así, hipnosis, tampoco es una simple persuasión de, ay, mira, es que yo te hago ojitos lindos y con eso te convenzo. No, la idea del derecho y el poder que guardan nuestras palabras para nosotros poder condenar a una persona a 9 años de privada de la libertad, ¿sí? O sea, es algo fuerte. O nosotros, por ejemplo, decidir que un derecho fundamental se restringe o incluso se limita de manera sustancial, o sea, cosas muy potentes a través del lenguaje, eso se concreta es a través de la construcción de argumentos. Y argumentos que ojalá sean sólidos. Y esa solidez, como bien dice el título de nuestra materia, es, desde la perspectiva que yo les propongo, es la racionalidad. No todo argumento racional es justo, pero sí entendemos que un argumento para ser justo necesita ser racional. ¿Listo? Es una cuestión necesaria, no suficiente, pero sí necesaria. ¿Listo? Y la racionalidad entendida como esa armonía con la evidencia, y por eso es que es tan importante el pensamiento autoctivo, y ya lo vamos a ver. Pero entonces, esa relación que se puede establecer en un argumento, o sea, ¿qué significa que nosotros hablemos de argumentos válidos? Pues tiene que ver con lo siguiente. Primero que todo, ¿qué es un argumento? ¿Y cuál es su relación con las proposiciones o con los enunciados? Los estudiantes que nos acompañan virtualmente, ahí vi que la doctora, creo que la doctora Geraldine había puesto cámara y otra doctora. Ojalá no se nos desanimen. ¿Qué entienden ustedes por argumentos? ¿O ustedes? Ese argumento vendría siendo la sustentación de ese enunciado que puede ser la veracidad. O sea,
como sustentar esa proposición. Digamos, en el caso que usted dice, esto es un marcador, el argumento vendría siendo, es un marcador porque, como podemos ver, escribe, funciona como un marcador, tiene las características del mismo. Si perfectamente lo sacamos de su caja, en su caja dice marcador, podría ser. Sí, lo que tú estás hablando ahí es que estás mostrando cuál, o sea, en otros términos, pero hay una idea fundamental que es la estructura argumentativa. Y la estructura argumentativa se compone de tres cosas. Enunciados, donde al menos, o sea, al menos uno, pero generalmente al menos dos, de esos enunciados fungen como proposiciones. Ah, perdón, premisas. Y hay otro enunciado que funge como conclusión. ¿Y qué hace a un argumento bueno o malo, o sólido o no sólido? ¿Cierto? O un buen argumento. ¿Qué significa cuando nosotros aludimos a buenos argumentos? Pues estamos aludiendo a la relación que puede establecerse entre esas premisas que llevan a esa conclusión. Y uno puede distinguir muchos modelos modelos para construir argumentos. Generalmente se entendían dos tipos, y es el modelo inductivo versus el deductivo. ¿Cuáles eran las premisas típicas de los argumentos inductivos? Pues básicamente era, los marcadores son más pequeños que mi mano, este marcador es más pequeño que mi mano, este marcador 2 es más pequeño que mi mano, este marcador 3 es más pequeño que mi mano, este marcador 4 es más pequeño que mi mano, encuentro 100 marcadores más pequeños que mi mano, entonces concluyo, todos los marcadores son más pequeños que mi mano. Eso podría ser un argumento inductivo. Un argumento deductivo, a diferencia de este, es un argumento en donde la veracidad del enunciado universal se tiene como premisa, no como conclusión. ¿Listo? O sea, yo digo, por ejemplo, todos los marcadores son más pequeños que mi mano. Este objeto es un marcador, por tanto, este objeto es más pequeño que mi mano. ¿Listo? Y ahí hay una diferencia muy grande, es porque en el inductivo, al partir de la experiencia particular, yo no estoy viendo todos los marcadores que existen en el mundo, pues la veracidad de mi razonamiento no se garantiza. No sé, porque la verdad es que las premisas nunca tienen ese alcance universal. En cambio, en el deductivo, la veracidad de las premisas sí se preserva, si se hace bien, porque el alcance de las mismas es universal. Todos los marcadores son más pequeños que mi mano. Eso no se duda, eso se sabe desde el inicio. Y cualquier objeto que yo determine que es un marcador, si lo primero era verdad, entonces la conclusión también tiene que ser verdad. En cambio, en el inductivo, la observación empírica no es suficiente para dar un objeto, o sea, una observación universal, ¿cierto? Listo. Pero a lo que iba más bien es que, pues, lo que estamos planteando, de alguna manera, es que la validez implica que suponiendo la veracidad de estas premisas, sea imposible que la conclusión sea falsa. Eso es lo que significa un argumento válido. Que en caso de que las premisas sean verdaderas, es imposible que su conclusión sea falsa. Si yo les digo, por ejemplo, si yo compro el tiquete, entonces iré a la fiesta y ustedes van y me encuentran en la fiesta, ¿pueden concluir que yo compré el tiquete? Pues repito, primera premisa,
si les juro, o sea, asuman que esto es verdad, si yo compro el tiquete, iré a esa fiesta, y ustedes van y me encuentran en la fiesta, ¿qué pueden concluir? Que yo compré el tiquete. Pues eso es una falacia, eso es una falacia, porque si esto es verdad y esto es verdad, o sea, si es verdad que si yo llego a comprar el tiquete, voy a la fiesta y efectivamente estoy en la fiesta, eso no, esas dos premisas no me garantizan que yo haya comprado el tiquete. ¿Por qué? Porque me pudo colar una persona, porque me pudieron regalar el tiquete, porque estaba desde antes y me quedé dormido y amanecí en la otra fiesta, que decir, va a ser muchas opciones. Es como decir, si yo soy bogotano, entonces soy colombiano. Ustedes determinan que yo soy colombiano. ¿Eso significa que yo soy bogotano? No, porque puedo ser bumangués, la doctora ¿dónde es? De Pitalito Huila, el doctor de Bogotá, ¿sí ven? Pero entonces no tiene que ser necesario. ¿Ya queda más claro? Eso significa la validez. La validez es que, suponiendo la veracidad de mis premisas, la conclusión es imposible que sea falsa. Es una validez deductiva, ¿no? Porque estamos hablando en ese campo por ahora. En últimas, el razonamiento jurídico a nivel normativo, o sea, el manejo de las normas, que construye ese tipo de silogismos, en donde lo primero que uno dice es, si la autoridad competente entiende esta circunstancia fáctica, entonces se aplica esta consecuencia jurídica. 2, la autoridad competente encontró esta situación fáctica, por tanto, 3, se aplica esta consecuencia jurídica. ¿Listo? El tipo penal, el que maltrata de pipi a otra persona, pipi incurrirá en pena de prisión. Esta persona maltrató a esta otra persona, por tanto, esa es una construcción silogística. ¿Ya queda un poquito más claro la distinción entre verdad y validez? Listo. Entonces ya solucionado. Bueno, voy a intentar ser un poquito más rápido porque si no vuelvo a dictar todo el curso y la verdad es que aquí es solamente una sesión de preguntas. Bueno, entremos con la pregunta de la doctora Dayan, que fue la primera que participó y que está ahí esperando. Bueno, vamos a ver si los que están conectados virtualmente están atentos. ¿Quiénes también tienen, o bueno, levante la mano, también ustedes si quieren, el estudiante que entendió bien qué significa la abducción, o que cree que entendió bien qué significa la abducción? Levante la mano virtualmente. Obviamente nadie. Bueno, entonces que no sé cómo reformular la pregunta. Buenas tardes, profe. A mí me quedaron dudas con respecto al tema de la abducción. Excelente. Bien, este es el momento en donde vamos a intentar resolverlas. ¿Listo? Súper bien. ¿Alguien más tiene preguntas frente a ese tema? Por ejemplo, la doctora Dominga, ¿le gustaría comentarnos un poquito qué particularmente le genera dudas? Sí, profe, porque es que casualmente le hago la pregunta, es porque para mí son términos como muy similares y entonces como que por más que lo has explicado, por más que he leído la información que estaba en el sílabo, como que no logro comprender realmente el tema de la... O sea, no sé diferenciar el método abductivo del deductivo, no sé. Bien, bien, mi doctora. Excelente que este es el momento y vamos a esforzarnos porque nos quede claro ese tema. ¿Listo? Entonces, la doctora Dominga, ¿en qué jurisdicción se desempeña? ¿Cuál es la especialización de la doctora? En Derecho Penal y Criminología. Excelente. Derecho Penal. Veo ahí una mano levantada, el doctor Hernández.
Doctor, buenas noches, doctor Camilo. Buenas tardes. Aló, doctor. Le escuchamos fuerte y claro. Así. Doctor, pues lo que yo entendí de la aducción, pues mi especialidad, mi campo es el derecho administrativo. Estoy cursando la maestría en derecho administrativo. De pronto, pues observo que el tema tratado de pronto pues tiene un poquito más de aplicación práctica en el derecho penal o tiene un poquito más de relevancia, dando como el alcance de la importancia de la dignidad humana que tiene este principio en el derecho penal, ¿no? Entonces, imagino yo pues que el tema del razonamiento probatorio pues tiene un mayor alcance o una mayor exigencia al operador judicial, teniendo en cuenta que lo que está en juego es la libertad de una persona. Lo que yo entendí de la aducción es que dentro de esa interpretación o esa valoración probatoria que hace el juez para comprobar esa verdad y validez, haciendo pues la diferencia entre lo que usted explicaba del método inductivo y deductivo para comprobar, digamos, esas premisas, lo que permitía la aducción es como una teoría media donde se hace un mayor esfuerzo por parte del operador judicial para adoptar una teoría que explique de una mejor manera esa hipótesis que se tiene frente a un caso, ¿no? Por eso hablaba como de la teoría de la mejor explicación, ¿no? Eso era más o menos lo que hablaba el tema de la aducción, ¿no? Como le digo, dentro del tema del derecho administrativo, pues digamos que el tema probatorio es un poco, o el ejercicio probatorio un poco más monótono, no lleva implícito como ese ejercicio que sí tiene en el penal de cobrar cierta relevancia frente a los derechos fundamentales del procesado, porque pues acá es otra jurisdicción distinta, pero pues de verdad que sí, el módulo me ha servido bastante como para reflexionar acerca de ese ejercicio que como abogados hacemos en otras ramas del derecho, donde miramos muchas veces con simplicidad las pruebas y ese razonamiento probatorio creemos que en muchos casos es fácil, pero en realidad de verdad, con lo que usted nos ha explicado, yo pienso que podríamos, los abogados litigantes, hacer un ejercicio un poco más profundo de ese ejercicio y de pronto analizar de una manera más profunda el momento exacto en que pretendemos llevar una prueba para demostrar los hechos de la demanda, ¿no? Esto de pronto en el área del derecho que yo manejo. Pero pues la aducción, usted hacía explicación que era como como la mejor explicación a la que podía llegar el operador judicial pues para hacer esa valoración probatoria, como la teoría de la mejor explicación que en cierto momento pues se está tomando para comprobar una hipótesis dentro del proceso, ¿no? Más o menos eso fue lo que entendí, doctor. No sé si estoy equivocado. No, está en lo correcto, doctor, y le agradezco mucho su participación. Y de una vez le hago una recomendación de que investigue la doctora Marta Pavón con TH. Ella es una compañera mía de la maestría y la doctora pues es administrativista y además se ha metido mucho con el tema de inteligencia artificial y la doctora pues hace ese esfuerzo de mostrar la pertinencia de estos temas en el razonamiento que se puede hacer dentro de la jurisdicción administrativa. Y yo creo que eso puede ser algo que enriquezca mucho todo este debate. Voy a seguir, antes de darle, quiero escuchar muy sucintamente al doctor Gaitán, si tiene algo y si no, ya empezamos a ver el tema para que no se nos alargue mucho la sesión. Doctor Gaitán, lo escucho. Gracias, doctor. Aunado a lo que dice el compañero, la adopción pues es un tipo de razonamiento que obviamente rompe como, para mí, el paradigma de lo que es la diferencia inductiva y deductiva. Y pues obviamente lo que busca es generar como la mejor explicación posible pues para un conjunto de observaciones, situaciones,
circunstancias que se van presentando, digamos, a la hora de razonar sobre el material probatorio que pueda llegar a existir en determinado proceso. No necesariamente pues, es una conclusión que garantice o sea completamente probada, pero sí, como lo dije anteriormente, rompe ese paradigma de ese razonamiento que se hacía de lo particular a lo general y viceversa, como en el modelo deductivo. Entonces creo yo que, pues, complementando la explicación que dio el anterior compañero, creo que era importante mencionar. Excelente. Entonces, yo creo que aquí ya es el momento de entrar en materia sobre qué significa la abducción y por qué es tan importante. Entonces, como los doctores de manera muy adecuada han descrito, solamente tendría que decir que la verdad es que estos temas nos ayudan para controlar la racionalidad judicial. Y eso significa que muchas veces en los casos sencillos, por decirlo así, sea este de penal, sea este de laboral, sea este de lo que sea, de cualquier jurisdicción, hay casos, como diría Hart, de difíciles y casos fáciles, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el derecho penal de los juzgados penales municipales es muy común que lleguen hurtos de personas capturadas en flagrancia mientras cortaban y trozaban, o sea, cortaron cables de la empresa de TV y los trozaron. Entonces, ¿cuál es la situación fáctica ahí? Que llega un policía, ve a una persona sospechosa que está como haciendo algo con cables de 40 metros, etcétera, y llegan ahí, lo capturan, llega un escolta de la empresa de TV y ya. Y entonces, ¿cuál es el debate probatorio si la persona fue capturada en flagrancia? Y eso sucede casi todos los días. Hay una grave situación de corte de cables eléctricos de TV en Bogotá. Entonces, pues, digamos, en ese caso, ¿cuál sería el debate probatorio? Pero lo cierto es que, sin importar la jurisdicción, hay contextos en donde la verdad es que los hechos sí son disputados y pueden tener consecuencias muy grandes. Y las consecuencias grandes pueden ser, no sé, en actividades económicas, por ejemplo, en derecho societario, declarar o no la situación de control societario puede tener unas consecuencias muy grandes en términos económicos, ¿no? Y eso no significa que estemos hablando del campo penal. Y eso se consolida simplemente con demostrar, por ejemplo, si el titular de la sociedad ejercía actos de control frente a la otra sociedad, etc. Lo que quiero decir es que estos temas sí nos pueden ayudar en cualquier momento en donde tengamos un caso que amerite tener las mejores herramientas de racionalidad para maximizar la racionalidad. Listo. La abducción, en términos muy sencillos, tiene tres elementos muy importantes. Así como los argumentos tienen premisas, conclusión y la relación entre esas premisas y esa conclusión, en la abducción, que sería el tipo de inferencia paradigmático frente a las hipótesis explicativas, hay tres elementos que son claves. El primero es lo que se ha denominado como el conjunto de elementos de juicio. Les pregunto, ¿todos los que están acá presentes ya vieron el video? El video que yo les puse en la sesión práctica. ¿No? Sí, señor. ¿Quiénes ya lo han visto? Sí, doctor. ¿Quiénes no lo han visto? Levanten la mano. No lo han visto. Además de una persona aquí en la sesión presencial. Bueno, entonces solamente una persona, entonces no lo vamos a ver aquí porque serían unos minutos que necesitamos. Pero lo importante es que en ese video uno al principio cuando lo ve a una persona que falleció, ¿cierto? Ve a una persona muerta y ve a otra persona que está sentado como absorto. Y de pronto empieza el video a andar de para atrás. Entonces nos damos cuenta que al parecer la persona que estaba sentada
le tiró una especie de ladrillo a la otra persona y la ahogó en la bañera. Entonces, uno empieza a ver otros detalles, que la cámara va haciendo unos enfoques, etc. ¿Quién quiere mencionar 3 elementos interesantes? O sea, 3 pistas, por decirlo así, 3 pistas, lo que en el lenguaje cotidiano hablamos de pistas, pero nosotros aquí en este contexto técnico vamos a hablar sobre los elementos de juicio, pero en últimas también sería, por ejemplo, los supuestos que consideramos probados. Que, por ejemplo, que la doctora Dayana. Del video, ¿sí? Sí, el video. Pues para mí los anillos. Anillos. La mujer que está como en el closet, encerrada, la mujer que está encerrada o que sale como cuando está reproduciendo el video, que realmente será como la parte inicial. Y el ladrillo. ¿Cuántas personas había? En total 3, 2 mujeres y un hombre. Listo. Anillos, 3 personas. ¿Y cuál es el otro elemento de juicio? El ladrillo. El ladrillo, listo. Uno podría decir otros, por ejemplo, la que al inicio, o sea, durante todo el momento, la llave de la ducha estaba prendida. Llave abierta, llave del agua. ¿Listo? Entonces digamos que ese es nuestro conjunto de elementos de juicio. ¿Cuál sería el otro componente clave para construir un razonamiento, un argumento abductivo? Sería, ¿quién quiere decirlo? Sería el conjunto de las hipótesis explicativas. Explicativas. En el derecho, un concepto que es metapenal, o sea, va más allá de lo penal, puede ser el concepto de responsabilidad. Puede haber responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, etc. Entonces, generalmente, cuando nosotros estamos hablando de un caso particular jurídico, nosotros podemos identificar 2 subconjuntos de hipótesis. Están las hipótesis en donde el sujeto procesado es responsable, o sea, hipótesis a favor de la responsabilidad e hipótesis incompatibles con la responsabilidad. Lo interesante de estos temas es que es darnos cuenta que incluso, es decir, hay hipótesis que serían incompatibles con la responsabilidad, es decir, que, por ejemplo, si estamos en un proceso penal, declararían absuelto al procesado, o sea, inocente probatoriamente, que son contradictorias entre sí. Por ejemplo, la hipótesis de, mire, esa persona realmente quiso matar, lo hizo conscientemente, pero es que antes de entrar en ese cuarto lo habían llamado y le habían dicho: si usted no la mata, matamos a su hijo, lo tenemos acá y lo vamos a matar ya mismo, ¿sí? Y le dieron elementos de juicio suficientes que mostraban que sí tenían al hijo y lo tenían con una pistola en la cabeza. Entonces, ¿es esa persona pues responsable penalmente? Habría un debate, ¿no? En términos de culpabilidad, que sería interesante. Pero también podría ser otra hipótesis, que es: oiga, señor juez, la persona capturada no es la persona que cometió la conducta. Hubo un homónimo, o sea, no hubo un debido proceso de identificación e individualización. O sea, la conducta sí se desplegó, sí es Pepito Pérez sí mató a esta persona, pero este que está acá, que se llama Pepito Pérez, no es Pepito Pérez que era el procesado. ¿Listo? Esa es otra hipótesis. O también
uno podría decir, no, la verdad es que Pepito Pérez estaba con un ladrillo y se tropezó y le cayó precisamente tan de malas en el pecho de esa persona, pero no lo hizo intencionalmente, ¿sí? Y eso también sería a favor de la incompatibilidad de la responsabilidad. Otras hipótesis de responsabilidad, pues la más clara sería la de Pepito Pérez actuando voluntariamente, sometió a esta persona y le tiró un ladrillo para ahogarla, ¿sí? Esa sería una. Y podrían haber otras diferentes, pero por lo menos ahí es. En el caso que les comentaba al inicio sobre la distinción entre lesiones y violencia intrafamiliar, pues lo que yo les demostré es que pueden haber, frente a la responsabilidad, distintas hipótesis. La víctima puede decir, yo soy víctima de un delito de violencia intrafamiliar, y la fiscalía le dice, no, discúlpeme, es que lo que usted entiende por familia no es lo que nosotros entendemos por familia. Y ustedes, si bien convivían en el mismo hogar y eran expareja, la verdad es que no tenían las relaciones subyacentes para poder hablar de familia, y por tanto el delito que yo puedo demostrar en juicio no es violencia intrafamiliar, sino son lesiones personales. Ahí entonces habrían dos hipótesis diferentes de culpabilidad, pero que no, o sea, no es que sean contradictorias, sino que una es más grave que la otra. ¿Listo? Lo interesante del razonamiento abductivo es el tercer elemento, y es la selección de la mejor hipótesis que puede explicar el conjunto de elementos de juicio que hemos identificado. ¿Listo? Y para eso hay 4 momentos muy importantes que juegan acá. Y es, primero, el titular de la carga de la prueba propuso una hipótesis, ¿sí o no? O sea, cuando le dieron en la audiencia concentrada, si estamos dentro del campo penal, al fiscal la oportunidad de dar su teoría de caso, ¿la dio? ¿Sí o no? Y pues, a menos de que pase algo muy raro, pues sí, la va a dar porque esa es su función. Entonces, la hipótesis de culpabilidad está formulada. Primera pregunta, ¿es esa hipótesis admisible? Es decir, ¿hay alguna contradicción interna en los supuestos de la hipótesis? No puede ser una hipótesis de, señor juez, el señor Pepito Pérez se encontraba en Santa Marta y cuando el día tal, a la hora tal, y mató y maltrató de manera verbal y de manera física y directa a la víctima en este proceso en Bogotá a esa hora. ¿Sí? No puede, entonces esa hipótesis sería inadmisible porque está proponiendo dos situaciones fácticas que son contradictorias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy difícil que uno encuentre una hipótesis que sea formulada por un abogado, por un fiscal o por cualquier persona que entre a un proceso que la verdad proponga algo que es contradictorio en sí mismo. Por tanto, lo segundo es la fundamentación probatoria. No crean, en la fundamentación probatoria también hay cuestionamientos, es decir, esos medios de prueba que se van a practicar durante el juicio tienen la capacidad para satisfacer el estándar de prueba particular. Uno podría decir que la verdad es que en un sistema de libre valoración todo tiene una capacidad para aportar elementos de juicio suficientes, pero hay debates. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un testigo único? ¿O qué pasa cuando solamente hablamos de indicios? ¿Sí? Aquí es donde puede haber también un cuestionamiento. Pero la verdad es que en nuestro sistema de libre valoración probatoria, a diferencia de otros en donde había más bien tarifa legal, etcétera, pues hoy en día ya es claro que la fundamentación, lo importante es demostrar claramente que hay elementos de prueba relevantes, útiles, que son idóneos también para mostrar lo que queremos. Lo tercero es el debate sobre la suficiencia. Y en la suficiencia, aquí lo que nosotros tenemos que tener claro, y eso me conecta con una de las preguntas, es que
la suficiencia será determinada por ese nivel de exigencia propio de los estándares de prueba. Y para decirlo de una vez, no solamente en el proceso penal hay diversos estándares de prueba. El doctor mencionó la inferencia razonable, pero también está el de probabilidad de verdad, también está el de más allá de todo lo razonable, e incluso, tal como también está en el derecho disciplinario, en la etapa, pues en la solicitud de preclusión, se maneja el estándar de certeza. ¿Pero qué significa certeza? Certeza no significa que uno sabe que su decisión es infalible. Lo que sucede es otra cosa, ¿no? Y también en el derecho disciplinario, pues eso opera. En el derecho civil, por ejemplo, hay otros estándares, como en Estados Unidos es más claro. Uno se llama preponderancia de la prueba y el otro se llama evidencia clara y clear and concise evidence, clara y concisa, que llaman también case. Y en nuestro ordenamiento, la verdad es que no conozco si la doctrina o la jurisprudencia ha enunciado de manera tan clara los estándares de prueba que se manejan y cuáles son dependiendo de cada etapa. Entonces, ¿qué significa la suficiencia? La suficiencia significa que, uno, esta hipótesis que se intenta elegir como la mejor, tiene una capacidad de explicar de manera más comprensiva estos elementos de juicio. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, la verdad es que en el video, la verdad es que la hipótesis que yo voy a asumir como verdadera es que el sujeto hombre que entró al cuarto encontró a su esposa secuestrada por la mujer que lo estaba esperando en la ducha y al intentar liberarla, la otra mujer lo atacó por la espalda con un cuchillo y lo intentó matar, frente a lo cual el procesado se defendió y actuó en respuesta a eso, terminando con la víctima, con la persona víctima. ¿Qué estoy proponiendo ahí? Una legítima defensa, ¿no? Una hipótesis a favor de la legítima defensa. Pero, por ejemplo, las personas que nos acompañan, ¿todos estarían de acuerdo con esa hipótesis? ¿Creen que esa es la mejor hipótesis que puede explicar los elementos de juicio que vieron en el video? No, profe, porque casualmente una de las preguntas luego del video era si era posible coincidir que después de 4 opciones de hipótesis fácticas era que se podía hablar de una ausencia de responsabilidad y no, habrían otras maneras y no solamente se centraban en una como tal. Excelente, doctora Dominga, pero entonces ahí lo que estoy intentando mostrar es que escoger la mejor hipótesis implica que uno es consciente de cuáles son las hipótesis, ¿cierto? Entonces, yo soy consciente de que, por ejemplo, el defensor del sujeto, por ejemplo, el hombre que aparece en el video, él va a proponer una hipótesis a favor de la inocencia de la persona, ya sea una hipótesis, por ejemplo, la persona estaba hipnotizada cuando mató a la otra, o, por ejemplo, una hipótesis como la que acabé de enunciar, que es que actuó en legítima defensa. Eso da para una absolución. Otra hipótesis a favor de la culpabilidad, por ejemplo, los representantes de víctimas, de la mujer que resulta muerta en el video, o, por ejemplo, la fiscalía, si está investigando ese caso, podría ser el señor tenía secuestrada a una persona y la mujer que intentaba rescatarla antes de que él llegara, pues al ver que este tipo la tenía secuestrada, lo intentó atacar por la espalda y terminó muerta porque el secuestrador la mató a ella. ¿Listo? Esa también podría ser una hipótesis. Pero lo importante, doctora Dominga, es que en este momento
nosotros somos conscientes de la pluralidad, incluso dentro de los subconjuntos de este gran conjunto de hipótesis explicativas, ¿no? Es decir, pueden haber más de una hipótesis a favor de la inocencia y pueden haber más de una hipótesis a favor de la culpabilidad. En nuestro proceso penal, en donde concurre la víctima, en donde concurre también, por ejemplo, el Ministerio Público, y el Ministerio Público puede estar de acuerdo o no con la víctima, puede también proponer una hipótesis en sus alegatos conclusivos, ¿no? Y eso lo que nos vuelve es un proceso más rico, pero también más complejo conceptualmente. Doctora Dayana, creo que usted quería hablar sobre si esa era la mejor hipótesis que se podía concebir dentro de este caso. Pues digamos que ahí fue donde también me generó la duda, digamos, del tema de la abducción, porque pues como se hablaba de la inferencia de la mejor explicación, entonces, y ahorita que el doctor reafirma lo del tema del conjunto de elementos de juicio, por eso digamos en los videos que usted había dejado, esto de esas posibles hipótesis o que de pronto esto le hubiese entendido una trampa inclusive al señor, que lo hubieran conllevado a que hubiera matado a la señora. Igual tampoco se sabía quién la había matado porque habían 3 personas digamos, en la escena, o 2 personas podido ser las posibles culpables, la otra pudo haberlo matado, haberse estado escondida allá, o sea, no sé, habían como muchas hipótesis, pero digamos para mí, y por eso digamos cuando fue el cuestionario respecto al video, creo que pues también ahí es donde influye la objetividad de uno. Y pues en las condiciones en las que uno lo ve, ¿no? Entonces, para mí, digamos que el video me dio como si hubiese sido un tema de pronto de infidelidad, que ella se da cuenta, no sé, que ella está escondida, pelea con él por el tema de lo de los anillos, como que se los quitan, hay una pelea, y esa pelea familiar conlleva como a eso. Esa fue mi hipótesis. Y con eso fue que pues olvidé, digamos, el taller. Por eso como que me queda siempre, me queda duda, por eso mi punto es con el tema de la abducción, porque como hablaba de lo que le digo, de la mejor explicación, que sea como de pronto la más sencilla, la más simple, pues dije, esa por los elementos que hay. Pero no Excelente, mi doctora. O sea, lo que usted está planteando acá es cómo entendemos cuál es la mejor hipótesis. ¿Listo? Esa en últimas es una buena pregunta. Y la mejor hipótesis, pues, va a ser aquella, por ejemplo, que resista denuncias sobre mire, el razonamiento que usted está haciendo detrás de, por ejemplo, la constitución de los elementos de juicio o las hipótesis que usted está manejando, incurre en falacias o incurre en generalizaciones espurias, o la verdad es que está manejando mal, haciendo un mal uso del conocimiento científico. Si uno puede mostrar eso, uno puede atacar la designación de la hipótesis como la mejor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la doctora dice, mire, la verdad es que pudo ser un tema de infidelidad, o sea, pudo ser que en última sería una hipótesis a favor de la culpabilidad no, mentira, sería una hipótesis a favor de la inocencia, porque estaría diciendo, mire, lo que sucedió acá es que la pareja del señor que asesinó a su pareja fue porque la pareja se dio cuenta que que su esposo, su compañero, tenía una amante, retiene a la amante, la amarra y espera a que su esposo llegue o su compañero llegue para asesinarlo. Eso no justifica, y la verdad es que si una persona está, independientemente de que sea infiel o no, pues está amenazada de vida, o sea, amenazada con un cuchillo por la espalda, pues la verdad es que se puede defender, y que si esos actos en términos de proporcionalidad, etcétera, terminan con la muerte de la persona, la verdad es que sería una hipótesis a favor de la inocencia, ¿no? Una legítima defensa. Pues obviamente ya podríamos entrar a valorar pues si realmente operaría esa categoría dogmática, pero lo importante acá es mencionar que uno podría cuestionar por qué
si realmente se da ese tema de infidelidad. Por ejemplo, ¿cuál era la persona que tenía, o sea, quiénes eran las dos personas con los anillos? ¿Quiénes eran las dos personas con los anillos? Uno era el hombre. Pero ¿cuál de las dos mujeres tenían anillos? Doctora Dayana, ¿cuál de las dos mujeres tenían? ¿La que murió o la que estaba amarrada? Creo que la que estaba amarrada. Sí, la que estaba amarrada era la que tenía el anillo. Excelente, Sí, la que estaba amarrada. excelente. Si es la que estaba amarrada, ¿y por qué era la que estaba amarrada? Porque al principio, cuando uno ve el cadáver de la otra persona, la doctora tiene que ver ese video, cuando uno ve a la persona que está en el cadáver, que es en general cuando uno entra a una escena de crimen, pues el primer respondiente, lo primero que ve es el cuerpo de la persona, ¿no? Es el resultado de la acción. Pues le hacen una toma a las manos. Hay un primer plano sobre las manos y muestran que lo tienen. Es al final, cuando al final muestran que la mujer tiene una argolla, que la mujer muerta no tiene la argolla, ¿sí? Entonces, aquí, pues la hipótesis de la infidelidad sería un poquito compleja, porque sería casi que la amante decide matar a su amante. Y en general, pues en esos temas uno puede imaginarse más bien que la esposa se da cuenta de la infidelidad y esa sorpresa de infidelidad, o sea, ese dolor ante la infidelidad es la que lleva a cometer actos irracionales. Pero Pues no, qué pena, es que sabes porque también lo interpreté en un contexto así, uno por la letra de la canción también, ¿no? La letra de la canción también hablaba de una hipótesis si nos pasara, si porque tiene una, y también lo asocié, digamos, a lo del tema, digamos, la infidelidad, diciendo es como más bien. Doctora, o sea, aquí lo que no vamos aquí a contraargumentarnos, porque lo que quiero hacer acá en este momento es simplemente mostrarle que se puede discutir, y usted también me puede contestar a mí como, y complementar este conjunto de elementos de juicio. Entonces, por ejemplo, la doctora dijo, no, pero es que si usted le pone atención a la música, a la letra de la música también da pistas, o da elementos de juicio, o da evidencia física o material probatorio, ¿no? Que en últimas es lo que estamos intentando, y el empleo de cómo esta hipótesis puede explicar esto, eso es el razonamiento probatorio. Y lo importante acá es que en ese razonamiento, en esa inferencia para la selección de la mejor hipótesis, no se incurra en falacias, no se incurra en generalizaciones espurias y no se incurra en conocimiento de ciencia basura. ¿Listo? ¿Quieren saber lo que es una falacia? ¿Quieren saber lo que es una generalización y una espuria? ¿Y quieren saber lo que es conocimiento científico basura? Vean los videos, que ahí está explicado, y eso no lo vamos a hacer ahorita porque esta es una sesión de síntesis. Pero lo importante acá es que les he intentado demostrar, primero, que hay tres elementos, o sea, conjunto de elementos de juicio, conjunto de hipótesis y la selección de la mejor hipótesis. Y que la selección de la mejor hipótesis se nutre de eso que ha llamado la doctrina y la jurisprudencia como las reglas de la sana crítica, y las reglas de la sana crítica tienen mecanismos de control particular que refieren a las falacias, a las generalizaciones espurias y al conocimiento científico basura. ¿Quedó ya más claro? Listo, perfecto. Qué pena, yo retirar el No, escapada de no, la clase. no, listo. Entonces, eso lo asumo en la grabación. Sí, yo voy a subir esta grabación. Es que me interesa la carga de la prueba, pero la verdad es que Ay, de la clase que tengo ahorita. No, pero 5 minutos hablamos sobre la carga de la prueba. Sí, lo hablamos ya mismo. Perdón. Pero sí deberías de subir la grabación, profe. Sí, vamos a subir la grabación. Bueno, frente a la carga de la prueba Es que dinámica. era sobre todo lo de la submersión que habían por lo de la carga dinámica, no sé si la entendí, sobre lo de la reprogramación del contexto o que cambiaba el contexto probatorio.
O sea, tenía pues, sobre la carga dinámica, pero respecto a qué pasa cuando se modifica esa o cambia el titular de quien debía aportar la prueba. Bien, entonces, pues la carga dinámica de la prueba es una institución que para nosotros que trabajamos en penal es muy ajena, ¿no? Es como raro, ¿no? Suena raro, porque el fiscal es el que tiene que probar y de ahí no hay discusión. Sin embargo, en distintos ordenamientos, especialmente pues, en Latinoamérica, se ha hablado de la posibilidad de que el juez decida quién puede probar diferente del que alegó. Entonces, el onus probandi es como el deber de probar, se entiende que actore, ¿qué? Actore onus probandi, o sea, quien alega prueba y quien excepciona prueba, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo eso puede ser diferente? Ahí hay un tema que es la proximidad de la prueba y la facilidad. Lo interesante acá es que, pues, es como que la justicia material, o sea, realmente entender qué sucedió, más allá de si se cumplieron las reglas procesales que son muy importantes, ¿no? Pero que a veces pueden volverse como un infierno, pues nos implica ver que hay situaciones en donde sería muy difícil que la persona que está alegando un hecho lo pueda probar. ¿Por qué? Porque le queda más fácil a la contraparte probarlo, incluso si la contraparte es la demandada o la accionada. ¿Listo? Por ejemplo, en responsabilidad médica, ¿no? En responsabilidad médica es como el caso ejemplar, en donde dice la persona, mire, es que no se cumplieron los protocolos. Entonces el juez que le va a decir, listo, muéstrame los videos de la operación. Y la persona que, pues sí, le manda un derecho de petición, pero no es tan fácil. Entonces ahí es donde puede operar esa decisión. ¿Significa eso que el contexto probatorio se modifica? Pues de cierta forma sí, porque el que tiene que realizar ese esfuerzo, pues cambia, ¿cierto? Pero en sí, el nivel de exigencia no va a cambiar. El nivel de exigencia probatoria, pues sigue siendo el mismo, que sería que o sea, el que rija en ese estadio procesal. ¿Puede ser eso comparable a más allá de todo más allá de todo razonable, probabilidad de verdad o inferencia razonable? No lo sé porque la verdad es que yo no soy un experto en responsabilidad médica, pero yo estoy seguro que en los casos realmente complejos de tipo probatorio, fáctico, en donde se disputan las fácticas, uno sí podría hacer un análisis sobre qué entiende el tribunal o la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sobre probar bien, y eso se ve en los casos difíciles donde el experto dice A y el experto de la contraparte dice no A. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cómo yo puedo? ¿Quién realmente probó? Entonces ahí uno podría determinar, pero eso sería independientemente del que tenga la responsabilidad de probar. Lo interesante es que uno sí podría decir que si, por ejemplo, hay una designación de otro titular de la carga de la prueba, o sea, por la dinamicidad, o sea, mira, a usted le queda más fácil probar. Si usted no lo prueba, pues tal vez voy a presumir, por ejemplo, el derecho constitucional en sede de tutela, el juez le corre traslado de la acción de tutela al accionado. Si el accionado no responde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por cierto, los hechos de la... Excelente, excelente. Hay una presunción de veracidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que la consecuencia ante pues la falta de ejercicio probatorio va a ser asumir que se tiene por cierto lo que está dicho. ¿Por qué? ¿Por qué en derecho constitucional
en la acción de tutela hay ese tipo de cosas. Doctora Dayana, ¿usted trabaja en un juzgado? Sí, señor. ¿Oficial mayor o jueza? Sí, oficial mayor. Oficial mayor. Mi doctora, ¿por qué cree usted que esto sucede? O sea, ¿cuál es el sentido de la presunción de veracidad en el proceso constitucional de tutela? Por lo que están en juego derechos fundamentales, ¿no? Y es un Excelente. mecanismo transitorio. Y se entiende que si el despacho abocó el conocimiento, admitió la tutela, es porque le ve, o sea, porque identificó que Tiene un grado. un derecho fundamental que está en riesgo. Si el despacho llega a ver que en la acción de tutela que puede ser interpuesta hasta por un niño verbalmente, ¿cierto? O sea, es un proceso muy especial. No hay claridad sobre los hechos o no hay claridad sobre el derecho, el despacho le puede decir corrija. Y ahí no están corriendo los términos, ¿listo? Y eso es muy importante, y yo lo he intentado que mi oficial mayor sea muy consciente de que no todo se tiene que admitir. Si no vemos que hay un mínimo de claridad sobre el asunto, no es que, porque los términos corren, y la verdad es que a mí me interesa que esto sea justicia en el sentido fundamental de la palabra. Es todo esto para decir que en la carga dinámica de la prueba sí puede haber un cambio frente a quién va a beneficiar o no, o afectar la duda. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti. Pena. No, todo bien. Bueno, gracias, doctora. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, entonces ya vimos los 4 elementos. ¿Les queda alguna duda o con esto ya habríamos finalizado nuestra última sesión sincrónica? Bueno, mi doctor, entonces le recomiendo el correíto y todo bien. Gracias por habernos acompañado. Perfecto. ¿Estaba en plena municipal de conocimiento? Estaba, sí. Sí, porque... Soy oficial mayor del 86. ¿En el 86? Ah, no, yo era el 98. Ahí en el Itaú. Sí, claro, y la doctora Tatayán también está en el Itaú. No, señor, yo soy una juzgada civil del circuito. Ah, claro. ¿Y dónde No, están los penal, no. ¿Dónde? ¿Señor? ¿Dónde están los civiles? Aquí en el Hernando Morales, en el centro. Ah, bien. Hermoso edificio. Sí, sí, hermoso. Se está cayendo, pero sí. Yo fui a recoger un material y también hubo evacuación como una hora después porque se había... Dios Ay, mío. ya que se rompió un tubo, que se inundó el edificio, ¿sí? Sí. Sí, señor. Dios Tenemos mío. pequeños problemas. Retos muy grandes en la administración de justicia, pero bueno, me alegra mucho que nos acompañen, porque la verdad es que bueno, y digamos, algo que a mí me gustaría en otra sesión, pero bueno, eso también, si a ustedes les interesa, me gustaría darles sobre redacción de providencias técnicas para ser más claros, qué significa, sí, qué sería lo mínimo. ¿Cómo podemos nosotros apostarle a que nuestro ejercicio sea racional más que persuasivo? No es una cosa de convencer, sino de realmente hacer un esfuerzo porque la justicia en este país tenga una mayor vigencia, ¿no? No, y sería muy bueno, doctor, porque realmente, digamos, en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, cuando es de temas de accidente de tránsito que están involucrados procesos penales, pues por lo general los que estamos en civil, pues desconocemos muchas cosas del ámbito penal y parece como dos repúblicas pues independientes. Y creo que a veces cuesta un poco en la proyección de autos y algo esos temas porque uno no entra pues a analizar eso, tiene mucho fundamento a la hora de pronto de ese pago de perjuicios, ese pago de cosas que uno como que traspasa a veces las obvia
y de pronto solo cuando el abogado que está también conociendo el proceso penal viene y las hace parte en el proceso civil, es que uno como que les pone cuidado, pero realmente si nadie dice nada, uno las pasa por alto, y a veces en esos puntos del proceso penal, de todas esas etapas que se han surtido, podría estar divinamente bien ahí la solución del proceso civil, o sea, del pago de perjuicios que cobran, digamos, en el proceso civil. Entonces, digamos que sí me parece interesante. Digamos que lo que le decía al inicio de la sesión era que pues yo lo veo así porque pues uno como que tiene otra percepción, digamos, de la valoración de las pruebas, pero digamos esto le enseña a uno valorarlas desde otros temas como el tema personal. Cambio uno acá es como muy lo que dice la norma, muy exegético y ya y se queda es ahí. Cambio, digamos, los penalistas sí tienen eso, ¿no? De mirar toda esa clase de hipótesis que pueden haber alrededor de algo. Cambio para uno en el civil, si es un ejecutivo, si no hay título, no hay título, usted debe, no paga, entonces como muy así. O sea, uno no tiene hipótesis, digamos, así tan amplias como lo que estuvimos viendo, digamos, pues en el curso. Bien, gracias, doctora. Gracias y me honra mucho la retroalimentación. Entonces, yo creo que si no hay otra intervención, pues podemos concluir acá. Listo, perfecto. Muchas gracias por la explicación, profe. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, estimado doctor, muy amable. bueno, hasta luego. Ahí tienen mi correo electrónico. Cualquier cosa me escriben. Si me demoro es porque estoy ocupado, pero con mucho gusto yo pues respondo. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Chao. Hasta luego, Doctor, muchas gracias, gracias. profe. Qué amable. Con mucho gusto, qué privilegio.